Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa con vuestras estrellas turcas preferidas. Hoy tenemos un salseo, pero de los buenos. Porque vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar hasta el último detalle de lo que ocurrió tras esa pedida de mano que incendió las redes y que, seamos sinceros, nos dejó a todos con la boca abierta. Sí, hablamos de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que nos hizo suspirar en Erkenci Kuş, y que sigue dando que hablar años después. Antes de que nos sumerjamos de lleno en el drama, o en la comedia, dependiendo de cómo lo quieras ver, no te olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras exclusivas. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrás perderte ni una sola actualización. Ahora sí, preparaos porque esto se pone interesante. Como todos sabéis, Can Yaman y Demet Özdemir formaron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable y la serie Erkenci Kuş fue un auténtico fenómeno mundial. Durante el rodaje los rumores de un romance fuera de la pantalla eran constantes, aunque ninguno de los dos lo confirmó nunca oficialmente. Después de la serie cada uno siguió su camino, pero la sombra de esa relación, real o imaginada, siempre les persiguió. Y ahora, démosle un buen hervor al caldo. Can Yaman, como sabéis, es un hombre de acción, directo al grano. No se anda con rodeos. Y esa intensidad, esa pasión, la ha demostrado tanto en su vida profesional como en su vida personal. Hace unos años nos sorprendió a todos con una pedida de mano, digamos, peculiar. No fue la típica cena romántica a la luz de las velas. No, señores. Fue a lo grande con fuegos artificiales, público y todo el circo mediático que rodea a una figura como Can Yaman. La afortunada en ese momento era Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana. La noticia corrió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos del momento. La joya, un anillo espectacular, brillaba bajo las luces de los flashes. Pero, y aquí viene el pero más grande que el Coliseo romano, la relación duró menos que un suspiro. Pocos meses después la pareja anunciaba su separación, dejando a todos con la misma pregunta en la boca: ¿qué pasó realmente? Y aquí es donde la historia se pone aún más jugosa. Porque, según fuentes cercanas, y ojo, aquí entramos en terreno de rumores y especulaciones, pero rumores que suenan muy fuerte, Demet Özdemir, al enterarse de la pedida de mano, tuvo una reacción, digamos, poco entusiasta. Algunos incluso se atreven a decir que explotó. Pero, ¿qué le dijo exactamente a Can? Aquí es donde la cosa se complica, porque no hay una versión oficial de los hechos. Pero basándonos en testimonios indirectos y en el análisis del lenguaje corporal de ambos en apariciones públicas posteriores, podemos hacernos una idea. Se dice, se comenta, se rumorea, que Demet se sintió profundamente decepcionada. No necesariamente porque estuviera enamorada de Can en ese momento, sino porque consideraba que la pedida de mano a Diletta era una puñalada trapera a la memoria de lo que habían compartido. Recordemos que la química entre Can y Demet era palpable. Incluso después de Erkenci Kuş, ambos mantuvieron una relación cordial, aunque distante. Se seguían en redes sociales, intercambiaban me gusta y comentarios esporádicos. Pero la pedida de mano a Diletta, con toda la fanfarria que la rodeó, fue como un jarro de agua fría para Demet. Sintió que Can había banalizado su relación, que había convertido algo que, para ella, había sido especial, en un mero espectáculo mediático. ¿Qué le dijo exactamente? Pues bien, una de las teorías más extendidas es que Demet le recriminó a Can su falta de sensibilidad. Le dijo algo así como: ¿de verdad necesitabas hacer todo ese show? ¿No podías haberlo hecho de una forma más íntima, más privada? Parece que solo te importa la imagen, la apariencia. Otra teoría, un poco más radical, sugiere que Demet le echó en cara a Can el haber utilizado su relación pasada para alimentar su ego y su popularidad. Le habría dicho algo como: siempre te has aprovechado de nuestra historia para generar titulares. Ahora haces esto con Diletta, ¿y después qué? ¿Vas a seguir utilizando a las mujeres para escalar en tu carrera? Por supuesto, estas son solo especulaciones. No sabemos a ciencia cierta qué palabras intercambiaron Can y Demet tras la pedida de mano. Pero lo que sí sabemos es que a partir de ese momento su relación se enfrió aún más. Dejaron de seguirse en redes sociales, y sus apariciones públicas conjuntas se volvieron prácticamente inexistentes. Y hablando de Diletta, ¿qué papel jugó ella en todo esto?
Pues bien, según algunas fuentes, Diletta estaba al tanto de la historia entre Khan y Demet. Sabía que eran una pareja muy querida por el público, y que la sombra de Erkenci-Kuş siempre les perseguiría. Pero al parecer, ella confiaba en que su relación con Khan era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la presión mediática, los constantes rumores y las comparaciones con Demet terminaron por desgastar la relación. Diletta se sentía constantemente juzgada y observada, y la falta de privacidad empezó a pasarle factura. Además, algunos allegados a la pareja aseguran que Diletta no terminaba de entender la forma de ser de Khan, su impulsividad y su necesidad constante de ser el centro de atención. En definitiva, la pedida de mano a Diletta Leotta fue un punto de inflexión en la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Marcó el final de una etapa y confirmó que a pesar de la nostalgia de los fans, la posibilidad de una reconciliación era cada vez más remota. Ahora, ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente, también esta relación llegó a su fin recientemente. Khan, por su parte, sigue centrado en su carrera y en sus proyectos personales. Pero la sombra de Erkenci-Kuş y de esa relación truncada siempre les perseguirá. Y la pregunta de qué le dijo Demet a Khan tras la pedida de mano seguirá siendo un misterio, un pequeño enigma que alimenta la leyenda de una de las parejas más queridas de la televisión turca. En resumen, hoy hemos explorado la reacción, posiblemente explosiva, de Demet Özdemir a la pedida de mano de Can Yaman a Diletta Leotta. Analizamos los posibles motivos detrás de su decepción y las teorías sobre lo que pudo haberle dicho a Khan en privado. Vimos cómo este evento marcó un punto de inflexión en su relación y contribuyó al eventual fin de la relación de Khan con Diletta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado tanto como yo desmenuzando este salseo. No olvidéis dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Demet tenía razón al sentirse decepcionada? ¿O pensáis que Khan tenía derecho a rehacer su vida con quien él quisiera? Queremos saber vuestra opinión. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo enorme. Pero esperad que aún hay más. La historia es un tapiz complejo, tejido con hilos de emociones, ambiciones y circunstancias. Para entender realmente la magnitud del drama, necesitamos profundizar aún más en el contexto de las vidas de Khan, Demet y Diletta, y en la dinámica de la industria del entretenimiento turco. *** El ascenso de Can Yaman y Demet Özdemir, un cuento de hadas moderno ***. Erkenci-Kuş no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en sinónimos de amor, pasión y sueños cumplidos. La serie catapultó a ambos a la fama internacional, abriéndoles puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Pero con la fama, llegó también la presión de mantener una imagen pública impecable y de satisfacer las expectativas de sus fans. Khan, con su carisma arrollador y su físico imponente, se convirtió en un ídolo para millones de personas. Su intensidad en pantalla se tradujo en una imagen de hombre apasionado y romántico, lo que alimentó aún más los rumores de una relación con Demet. Demet, por su parte, con su belleza natural y su talento actoral, se ganó el corazón del público con su simpatía y su autenticidad. Se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes, que veían en ella un ejemplo de mujer independiente y exitosa. La química entre Khan y Demet era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad entre ellos. Los fans se aferraron a esta esperanza, creando comunidades online dedicadas a analizar cada detalle de su relación y a fantasear con un futuro juntos. Sin embargo, ambos siempre negaron tener una relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero esta negativa no hizo más que alimentar la especulación, convirtiendo su vida privada en un tema de debate constante. *** El impacto de la separación, un capítulo doloroso ***. Cuando Erkenci-Kuş llegó a su fin, los fans se sintieron devastados. No solo porque se despedían de una de sus series favoritas, sino también porque veían alejarse la posibilidad de que Khan y Demet confirmaran su relación. Cada uno siguió su camino, buscando nuevos proyectos y oportunidades.
Pero la sombra de Erkencicus siempre les persiguió. Los fans no podían olvidar la química entre ellos, y seguían esperando un milagro. La presión de los fans, combinada con la constante atención de los medios, dificultó que ambos pudieran seguir adelante con sus vidas. Cada vez que se les veía juntos, aunque fuera por motivos profesionales, se reavivaban los rumores de una reconciliación. *** La llegada de Diletta Leotta, una tormenta perfecta ***. La relación de Can Yaman con Diletta Leotta fue como un torbellino. Desde el principio fue una relación mediática, rodeada de flashes y de rumores. Diletta, una presentadora italiana de renombre, era una figura pública en su propio derecho, lo que intensificó aún más la atención sobre la pareja. La pedida de mano con fuegos artificiales y público fue un espectáculo digno de Hollywood. Pero también fue una demostración de la personalidad de Can, su necesidad de ser el centro de atención y su gusto por lo grandioso. Para Demet, ver a Can comprometerse con otra mujer, de una forma tan pública y extravagante, debió ser un golpe duro. No solo porque podía haber albergado alguna esperanza de reconciliación, sino también porque sentía que Can había banalizado su relación pasada. *** El enigma de la reacción de Demet, un misterio sin resolver ***. Como hemos dicho antes, no hay una versión oficial de lo que le dijo Demet a Can tras la pedida de mano. Pero las teorías son muchas y variadas. Algunos creen que Demet se sintió traicionada por Can, que consideraba que su relación pasada había sido algo especial y que Can no había respetado su memoria. Otros piensan que Demet se sentía decepcionada porque en el fondo, todavía sentía algo por Can. También hay quienes creen que Demet simplemente estaba molesta porque Can había convertido su vida privada en un circo mediático, y que ella no quería ser parte de ese espectáculo. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que la reacción de Demet fue un punto de inflexión en su relación con Can. A partir de ese momento ambos se distanciaron aún más, y la posibilidad de una reconciliación se desvaneció por completo. *** El legado de Erkencicus, un cuento inacabado ***. A pesar de todo el drama y la controversia, Erkencicus sigue siendo una de las series más queridas de la televisión turca. Can Yaman y Demet Özdemir siempre serán recordados como la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Su historia, real o imaginada, seguirá alimentando la imaginación de los fans, que seguirán esperando un milagro. Y la pregunta de qué le dijo Demet a Can tras la pedida de mano seguirá siendo un misterio, un pequeño enigma que añade un toque de intriga a esta historia ya de por sí fascinante. Porque al final, la vida de las estrellas es como una serie de televisión, llena de giros inesperados, de emociones intensas y de personajes inolvidables. Y nosotros, los espectadores, no podemos evitar sentirnos atraídos por este drama, y seguir de cerca cada capítulo de sus vidas. Así que, familia de YouTube, seguid dejando vuestros comentarios y compartiendo vuestras opiniones. Queremos saber qué pensáis de todo esto. Y no os olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo enorme. Y recordad, el salseo nunca termina.